Bueno, buenas noches ya a la gente que se ha conectado. Hoy día tenemos la presentación de una gran otorrino, gran médico, Melissa Castillo, otorrinolaringóloga de Colombia. Ella hizo un fellowship en otopatología en la Universidad de Harvard. Es la directora del Centro de Vértigo y Mareo en Medellín. Hace muy poquito fue nombrada socia de la Varani Society y hoy nos va a entregar una clase súper interesante acerca del vértigo en la mujer. Especialmente hay un trabajo que han hecho junto con Jorge y otros colegas más acerca de cómo afecta el tema del mareo y el vértigo en la adolescencia y en el embarazo de la mujer. Melissa, el micrófono es tuyo. Comienza cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Primero, pues muy agradecida con ustedes por este espacio y obviamente a la gente que nos está acompañando también a esta hora. Como ya lo mencionaron, pues soy otorrinolaringóloga de aquí de la ciudad de Medellín, orgullosamente colombiana y bueno, feliz de ser la primera colombiana en la Sociedad Barani. Este es uno de los temas que más me apasionan y la verdad es de lo poco que se investiga en otoneurología, así que la verdad para mí ha sido una pasión completa eh, realizar, digamos, estas investigaciones en este área y es la verdad increíble y espero que ustedes también algo les sirva, aprendan y obviamente que también se interesen por este cuidado de la mujer tanto en la adolescencia y en el embarazo. Vamos por acá a empezar. Y lo cierto es que yo creo que para nosotros aquí estamos tecnólogos médicos, otorrinolaringólogos, audiólogos, fisioterapeutas, que en realidad como que esta parte de las hormonas sexuales femeninas no la tenemos mucho en cuenta y realmente sí que la tenemos que tener en cuenta porque tenemos pacientes también adolescentes, tenemos pacientes que están en estado de gestación e incluso pues pacientes que ya digamos la parte de menopausia es todavía, digamos, también ampliamente estudiada, pero la parte del adolescente y también entonces de la mamá no es tan estudiada como nosotros creeríamos. Entonces, realmente hay que recordar varias cosas sobre estas hormonas sexuales femeninas y es que tenemos el periodo de la pubertad, que el tener el periodo de la pubertad implica varias cosas, que no solamente hay un aumento de estas, de la función de estas hormonas, que por sí las tenemos desde que somos bebés, sino que también entonces hay un aumento de la producción ovárica y placentaria y adrenal también de estas mismas. Estamos principalmente hablando de lo que son los estrógenos y la progesterona propiamente dicha, también durante el embarazo en la beta-HCG. Pero ¿qué es lo que tienen, digamos, como importante? Es que tienen una acción en hipotálamo, pituitaria, hígado, esqueleto e incluso hueso que son muy importantes y que realmente van a estar como nutriendo todo ese metabolismo femenino también. Y obviamente no solamente el crecimiento y desarrollo del tracto reproductivo, sino también cómo, digamos, no solamente podemos tener como el espacio para ya luego igual tener pues como la posibilidad de tener otro ser humano a bordo. Entonces, las mujeres no solamente dependemos de estas hormonas para nuestra regulación, digamos, en general endocrinológica, sino también para permitir traer, digamos, a un nuevo ser al mundo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver directamente la hormona sexual con el sistema vestibular? Todos dirán, pero es que, ¿qué tiene que ver uno con la otra cosa? O sea, no sabíamos si habían de pronto algún tipo de alteración de estas hormonas sexuales en el organismo, más directamente en el oído interno. Pero lo cierto es que sí hay un conocimiento de eso y aunque son pocos los papers que, digamos, han relatado un poco de este conocimiento, sí tenemos una sensibilidad incluso que va desde la parte de la cóclea hasta la corteza central auditiva, ya lo veremos por qué. También hay una alteración netamente hidroelectrolítica en la endolinfa durante el periodo menstrual y el tener esa endolinfa en el periodo menstrual es que hace que no solamente veamos que las mujeres están un poco más hinchadas, que de todas maneras uno sienta como náuseas, que sienta vómitos, sino que entonces es toda una alteración que incluso se va también al oído interno. Y obviamente más adelante, cuando tenemos esa bajada de todos esos estrógenos y progesterona, realmente tenemos una pérdida ósea y también un aumento en las caídas, sobre todo en las pacientes que ya entran en los periodos de menopausia. La menopausia incluso la estamos teniendo ya registrada por la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia prácticamente desde los 39 años de edad, es decir, con una menopausia que es bastante temprana y que digamos es importante que nosotros también tengamos en cuenta. Pero entonces, ¿dónde están los estrógenos a nivel endógeno? Ustedes dirán, pero ¿dónde puede estar en el oído interno? Este es un slide de otopatología que en realidad me gusta siempre ponerla para localizarlos en dónde están directamente estos receptores. Y lo cierto es que están en el área de la cóclea y más directamente en el área de la estría vascular. Aquí directamente vamos a hacerle un zoom in
Esta es la cóclea, este es directamente el órgano de Corti, con la membrana de Reisner y también la membrana tictoria. Y directamente acá va a existir entonces unos receptores muy específicos en la estría vascular, que es la que se encarga de la producción del líquido endolinfático, y más directamente en las células de la estría marginal. Pero entonces, ¿qué es lo que hay allí directamente? Hay unos canales que se llaman IKS y son aquellos que se encargan de la homeostasis del oído interno, es decir, que se encargan de regular ese líquido endolinfático. ¿Cuál es la cuestión? Que están inhibidos por los estrógenos. Y esos receptores estrogénicos en esa estría vascular y en el ganglio espiral directamente se van a ver afectados prácticamente desde que tenemos la menarca. Entonces, el tener esa menarca digamos, a generar algunos cambios, no solamente a nivel vestibular, sino también a nivel auditivo, que eso entonces va a influir en ciertas etapas, sobre todo a nivel entonces de la menopausia, de toda la parte, digamos, de la menarca y posteriormente en el embarazo. Y no es solamente que tengamos esa disregulación por los estrógenos que van a ir subiendo durante estos primeros años, estamos prácticamente teniendo menarcas en las niñas desde los 9 años. Entonces vamos a tener unas regulaciones estrogénicas que incluso pueden durar hasta 2 años después de la menarca. Y la regulación del líquido endolinfático ciertamente se va a ver muy alterada. Y pareciera a veces en algunos pacientes que tuviéramos como una enfermedad de Meniere, pero no, realmente son alteraciones propias que van a darse en ciertas pacientes y sobre todo en ciertas etapas. Entonces, aquí hay algo muy principal y son las principales fluctuaciones hormonales. ¿Cuándo las tenemos durante la vida de la mujer? La menarca y el ciclo menstrual, esto lo estamos viendo entre los 9 hasta los 13 años. Tenemos incluso menarcas que van a ser hasta los 17 años ya muy tardías y realmente la etapa de gestación. Y yo creo que estas pacientes, si bien, aunque no son las que de pronto nos consulten más a los servicios de otoneurología, pues ciertamente sí están. Yo tengo, digamos, la fortuna de estar en la unidad materno-fetal más importante de todo el norte de mi país y creo que eso también hace que me haya interesado un poco más por conocer qué es lo que pasa, no solamente con las mamás, sino también con las adolescentes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente estamos teniendo como una media, sobre todo de esa menstruación que se nos está dando a los 12,3 años de edad. Y ya luego entonces estamos teniendo como más o menos las gestaciones, más o menos a la etapa de madurez. Entre los 30,6 años estamos cambiando un poco más aquí en América Latina, ya estamos teniendo incluso lo que se llaman maternas geriátricas, que por definición son pacientes mayores de 35 años que, digamos, están ya teniendo sus gestaciones y que son llamadas también gestaciones de alto riesgo. Y en general estamos teniendo también la menopausia en los 52,1 años, esto sobre todo en los Estados Unidos, pero también acá en Latinoamérica tenemos, digamos, ya marcado, y esto lo hemos visto con mis compañeros de medicina materno-fetal y también de menopausia, que se están instaurando incluso desde los 39 años de edad. Entonces esto es como una curva general en donde vamos teniendo, digamos, como ese nivel estrogénico, miren que está subiendo, o sea, prácticamente se mantiene casi unos 35 años, con lo cual entonces tenemos la posibilidad de que tengamos pacientes en edad fértil que van a tener entonces síntomas vestibulares y duraciones sobre todo de las menstruaciones que están yendo no solamente desde los 12 años, sino que incluso se están alargando casi hasta los 49 años en algunas pacientes, prácticamente 30 años de edad fértil. Vamos a hablar entonces un poco del ciclo menstrual. Esto les va a parecer rarísimo y dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que ver, digamos, nosotros directamente esto? Lo cierto es que la menstruación es importante no solamente para nosotros las mujeres porque es un fenómeno que nos sucede cada mes, sino que es que tiene tres fases principales. Una es ir a formar ese folículo, es decir, ir a formar ese posible óvulo que puede ser fecundado. La fase ovulatoria en la cual ese óvulo ya prácticamente está más que listo y que si en realidad no es fecundado, entonces va a pasar a una fase lútea, que en esa fase lútea lo que va a hacer es que va a involucionar y prácticamente, digamos, ahí ya sale directamente en el fenómeno que sería la menstruación propiamente dicho. Pero entonces aquí tenemos unas subidas, y eso lo vemos en estas gráficas, de estrógeno y de progesterona, teniendo una subida sobre todo de estrógeno que va a ir incluso hasta el día 13, 14, y después vamos a ver que va disminuyendo, y luego una progesterona que se va entonces a aumentar en un segundo tiempo, con lo cual entonces va a recuperar un poco como todo ese epitelio del endometrio y va a generar entonces que tengamos un nuevo endometrio y una nueva, digamos, disposición para poder tener en caso tal un bebé. Entonces, este día es mega importante y estas fases que son la folicular y la lútea, pues prácticamente son como, es la historia de un óvulo que pudiera ser fecundado, pero que en algunos casos va a hacerlo y en otros no. Porque es importante entonces conocer, digamos, directamente entonces qué es lo que pasa acá.
Número uno, esos niveles hormonales se están dando desde el día 1 hasta el día 13, 14, y con esto hay un aumento sobre todo del estrógeno, que es lo que más nos van a relatar las pacientes, y esto ya lo tenemos documentado en un artículo de revisión que hicimos con varias colegas de Latinoamérica. Número uno, hay un aumento del líquido endolinfático, pero muy tenaz. Acuérdense que habían esos canales IKS que eran inhibidos por los estrógenos, con lo cual va a haber un aumento del líquido endolinfático tenaz, con eso más posibilidad de vértigos, de acúfenos y sensación de pérdida auditiva. Entonces no nos dé, digamos, como susto si nos aparece una mujer en edad fértil que pueda tener esto y todos ahí no vamos a decir, no, pues puede ser una enfermedad de Meniere, pero en realidad no, miren que es algo muy propio del periodo menstrual y que tendríamos incluso que estarlo preguntando en nuestras anamnesis también. Luego viene una fase lútea, esa fase lútea está comenzando desde el día 14-15, hay un aumento del líquido endolinfático también, es decir, queda persistentemente ese líquido sin poder, digamos, hacer como un drenaje adecuado, y hay alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, del calcio y también del magnesio, y con esto sobre todo vemos en pacientes que tienen una intolerancia al ruido y una sensación de cabeza muy vacía. Realizamos este trabajo en 2018, ya hace 5 años, y lo llevamos a la Barani de Uppsala de ese año. Y ciertamente, ¿qué pudimos nosotros percibir en una serie de pacientes que tuvimos en el Hospital Británico de Buenos Aires? Tuvimos 14 adolescentes que prácticamente tenían entre 13,1, más o menos 2 de desviación estándar de edad, y lo que vimos es que prácticamente que apenas tenían la menstruación, estas jovencitas comenzaban a hacer no solamente un aumento del líquido endolinfático, esto lo pudimos ver, digamos, por electrocoreografías, y ciertamente, si bien los otros exámenes no estaban tan alterados, pues sí aumentaba las posibilidades, e incluso la clínica, de migrañas vestibulares y también de hígado endolinfático. Con lo cual, digamos, ahí vimos como el primer espaldarazo de, bueno, está pasando algo con la menarca, y vimos que después de estas jovencitas a los 2 años de su primera menstruación, pues ciertamente les bajaban los síntomas, pero que durante ese periodo de 2 años, mientras estaba, digamos, como acomodando todo el organismo, pues tenían entonces sobre todo síntomas de hígdos y algunas desarrollaban más migrañas vestibulares. Realmente solamente tuvimos 3 pacientes que sí tenían una alteración otoneurológica previa, pero realmente el resto no lo tenían. Y esas que no lo tenían fueron las que nos hicieron más aumento del líquido endolinfático detectado por electrocoreografía. Con lo cual, nosotros también hicimos el tratamiento con estas pacientes y tuvimos, digamos, como el uso de betahistina, con el cual tuvieron, digamos, como la disminución de los síntomas sobre todo. Esto lo hicimos con un periodo más o menos de unos 8 meses de seguimiento. Igual, pues quedó pendiente como un poco publicar el resto del estudio también. Pero entonces, ¿qué pasa con esta parte de la menstruación y que realmente se nos hace muy importante? Este artículo lo pueden encontrar en PubMed, lo hice con estas maravillosas otoneurólogas también latinoamericanas, lo cual me da mucho orgullo también, digamos, mostrarlo. Y lo cierto es que vimos que en estas pacientes que tienen, digamos, el periodo menstrual y que llegan a nuestra consulta, pues pueden tener una pobre sensibilidad auditiva. Realmente, si uno les hace audiometrías, tienen hipoacusia en las frecuencias graves, entonces uno dice como, uy, ¿qué pasó acá? De pronto está haciendo Meniere, pero en realidad no, tienen mucha náusea, y si ustedes le preguntan, digamos, a las mujeres en esos primeros días de la menstruación, realmente hay mucha náusea, las pacientes pueden sentir oxilopsia y también plenitud oral. También encontramos, digamos, haciendo esta revisión, sobre todo que quisimos ir a ahondar un poco en la literatura de qué era lo que había, y ciertamente miren que están reportados como unos nistagmos espontáneos en las BNG, nistagmos posicionales, y además preponderancias y parejas vestibulares, sobre todo incluso hasta una semana antes de la menstruación. Entonces son como hallazgos que también debemos tener en cuenta, que no es que sean directamente una alteración vestibular propiamente dicha, sino que miren que está pasando cosas, pero más a nivel de ese líquido linfático que nos está haciendo, digamos, como reacomodar un poco en nuestras pruebas, y no solamente eso, sino que está generando unos cambios anatómicos y volumétricos directamente pues en nuestras adolescentes. También está reportado que hay unos componentes angulares lentos a los 42 grados en las pruebas calóricas, esto para que lo tengan en cuenta, y hay una preponderancia direccional del nistagmo en las pruebas pendulares. Entonces, son hallazgos que están en la BNG que tenemos que tener en cuenta y que pueden pasar en estas mujeres, como les digo, en edad fértil. Estamos hablando desde prácticamente los 12 años de edad hasta incluso hasta los 45, 50 años. Entonces, esto para que lo vayamos teniendo en cuenta, lo vayamos preguntando en qué etapa, digamos, del periodo también están, sobre todo si reciben muchas, tienen unas clínicas donde se mueve, por ejemplo, mucho la parte de medicina de la mujer.
para que no se les pase entonces también y no piensen que es algo muy patológico. ¿Qué pasa directamente en el embarazo? Lo cierto es que, a ver, sabemos todos que el 5% de los motivos de consulta a nivel mundial es por vértigo y solamente, imagínense, 32 por cada 100.000 embarazadas en los Estados Unidos dicen que tienen o han tenido vértigo. Y esto realmente fue una cifra que nos movió mucho, no solamente a nuestro equipo de investigación en México, sino también aquí en la Pontificia Bolivariana, donde tenemos la Clínica Universitaria Bolivariana, para ver entonces qué pasaba con estas mamás, porque posiblemente podía haber de pronto netamente un subregistro, o para las mamás asumían que era un síntoma totalmente normal. Pero entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa en el embarazo? Y lo cierto es que las alteraciones vestibulares, y eso nos dimos cuenta con nuestras investigaciones, es que realmente es subdiagnosticado y las mamás creen que es algo totalmente normal. Lo cierto es que hay muchos procesos metabólicos, ortostáticos y anatómicos que ciertamente suceden durante el periodo gestacional, pero que muchas veces las mamás lo creen que es totalmente normal. Realizamos esta revisión con Jorge y con Andrea Moreno, que es una de las fellows de otología de acá de la Universidad Militar Nueva Granada, para ver realmente qué era lo que pasaba, digamos, como con todos estos desafíos a nivel vestibular en el embarazo. Y miren que realmente estudios que uno pueda decir hay sobre mamás, miren que incluso en nuestra revisión fueron apenas 12, es decir, fueron muy pocos. La literatura realmente no se ha enfocado tanto al binomio, digamos, materno-fetal, sino que nos hemos enfocado siempre a los grandes síndromes vestibulares, dejando de lado un poco como esta salud, sobre todo de las gestantes. ¿Qué es lo que pasa directamente y qué fue lo que nosotros reportamos y vimos en estas revisiones? A ver, realmente la gestación temprana, estamos hablando desde las primeras semanas, desde la semana 1 más o menos hasta la semana 25, tenemos una disminución de la osmolaridad sérica, hay mayor entrada de agua al líquido endolinfático y además de eso también hay dificultades en la orientación espacial. Entonces muchas veces pensamos que las maternas, e incluso lo dicen los maternofetales, que pueden ser como un poco más lentas, pero lo cierto es que tienen tanto edema a nivel entonces cerebral que genera muchas dificultades para poder hacer algunas conexiones corticales que son necesarias para la orientación y que a veces no va a ser entonces como tan nítido o tan claro como lo hacemos cuando no estamos en un periodo de gestación. Y hay otra cosa importante, el edema tanto es generalizado que incluso podemos tener no solamente alteraciones del reflejo vestíbulo ocular, sino que también van a ir a nivel entonces de todos los receptores propioceptivos en miembros inferiores, por eso las mamás tienen que estar un poco, digamos, como no solamente más idas hacia los lados, sino que también tienen una alteración, sobre todo en el peso antero-posterior. Con esto entonces también, ¿qué vimos? A ver, está la mamá que nunca ha tenido, digamos, ningún tipo de alteración vestibular. Y está la mamá que sí tiene una alteración vestibular, digamos, de base. Y esto entonces vamos a ver un poco de qué es lo que pasa con esas mamás que ya tienen un diagnóstico vestibular entonces. Aquellas que tienen enfermedad de Meniere realmente tienen una reducción en la osmolaridad y está netamente visto desde la semana 12, que es cuando comienza sobre todo como un pico más grande de los estrógenos, tienen mucho cambio en la osmolaridad del fluido endolinfático y con ello tienen muchísimos más episodios de vértigo, incluso casi hasta más de 10 veces se ve la sensación del vértigo y la severidad del vértigo también, pero sobre todo más en el tercer semestre es donde están sintiendo más los ataques de vértigo las mamás. Lo cierto es que hay una aumentada, digamos, como tasa de sobre todo de los déficits unilaterales en la bionistamografía. Y hay algo que sí es súper importante y es que acá el hidrops en general nos está dando no solamente a nivel entonces utricular o sacular, sino a nivel entonces de los canales semicirculares. Es decir, que prácticamente, que a nivel entonces de la cóclea, prácticamente tenemos como ya una posibilidad de hidrops incluso muchísimo más general a nivel otopatológico. Entonces, eso es lo que pasa con nuestras mamás. Por eso no es solamente que se sientan un poquito como más, con más dificultades auditivas, sino que realmente la parte vestibular sí se está viendo afectada por muchos lados. ¿Qué pasa con aquellas que tienen entonces migrañas vestibular? Realmente tienen más inestabilidad hormonal y nosotros yo creo que todos sabemos que la parte de la migraña vestibular está muy influenciada por sobre todo esta parte de las hormonas. Tienen sobre todo más crisis a nivel del tercer trimestre, tienen entonces también nistagmos posicionales, tienen unas respuestas unilaterales más reducidas a nivel calórico, tienen más preponderancia, digamos, aumentada. Con la parte del vértigo posicional paroxístico benigno tenemos más episodios y sobre todo que es que a medida que va incrementando la edad gestacional se dan más posibilidad de más episodios de
de esos BPPV. Y lo cierto es que nos están pasando muchas cosas en las mamás para que sobre todo nos den los BPPVs. No es solamente la inestabilidad hormonal, sino que es que acuérdense que es que ya estamos prácticamente con un metabolismo por dos, y el estar con un metabolismo por dos prácticamente hace que la mamá tenga una deficiencia de vitamina D. O sea, se está haciendo una reabsorción de, eso, de vitamina D muchísimo más rápido. Hay una resorción sobre todo de calcio en los riñones que va a ser incluso muchísimo más al doble, porque estamos ya con un binomio. Fuera de eso, tenemos un mayor, digamos, estancia en cama, lo cual también entonces genera que, por ejemplo, como muy parecido a los pacientes de unidad de cuidados intensivos, que haya más posibilidad de que sobre todo las citoconias se muevan más y que generen entonces como unos depósitos o unos debris que están persistentemente en los canales. Y la otra cosa es que ellas están durmiendo usualmente para el lado izquierdo, porque es que se tiene que hacer esto para reducir, digamos, la compresión de la vena cava. Entonces, digamos que también están más tiradas para un lado y con eso entonces mayor posibilidad de los BPPVs, y no los podemos encontrar incluso también más del canal izquierdo, y con esta, digamos, deficiencia de vitamina D, hacemos entonces que también lo que conocemos en el BPPV es que están saliendo a cada rato puros debris, y con eso entonces más posibilidad sobre todo de que hagamos reposiciones y no siempre las tengamos el mismo, y por eso necesitamos a los rehabilitadores vestibulares con nosotros, sobre todo con las mamás en estas etapas. Eso es un gráfico de lo que pasa realmente. Era lo que les contaba, que entre las 12 y las 13 semanas miren que se disparan absolutamente todos, tanto el lactógeno placentario, también la progesterona y el estrógeno. Entonces esto va a hacer que prácticamente tengamos unos desórdenes vestibulares que se pueden estar presentando prácticamente iniciando la semana 12-13 de gestación. Pero entonces no solamente nos habíamos quedado con esto, con esta primera revisión, sino que fuimos e indagamos un poco más con nuestro equipo de medicina materno-fetal aquí en la Bolivariana. Y lo cierto es que vimos qué era lo que pasaba, nos quisimos como enfocar qué era lo que estaba pasando con cada trimestre. Y lo cierto es que el primer trimestre va desde la semana 1 hasta la semana 13. Aquí hay un incremento de los niveles de estrógeno y de progesterona, y hay una alteración vascular, y sobre todo hay más hipercoagulabilidad en esos factores, en el 8, en el 9, en el 7, en el 10 y en el 11, y sobre todo el fibrinógeno. ¿Y eso cómo se traduce realmente clínicamente? Hay vértigos desde la primera semana de gestación con incrementos hasta la semana 20, y vamos a tener mamás que nos van a estar diciendo, saben que tengo mucha, pero muy tapados los oídos, en una plenitud aural, digamos, muy notoria, y una hipoacusia en las frecuencias graves, sobre todo entre las 125 hasta los 500 Hz. El segundo trimestre va desde el 14, de la semana 14 hasta la semana 26. Realmente se llama que esta es una etapa de habituación laberíntica. Sabemos que están aumentando todos esos receptores y que están siendo inhibidos por la acción de los estrógenos, pero lo cierto es que no solamente sucede algo en el oído, sino que también suceden unos cambios en los ligamentos y en las articulaciones. Estamos teniendo, digamos, una alteración sobre todo en el líquido sinovial. Estamos teniendo también un aumento, digamos, de lo que es entonces el útero, del tamaño, del peso del útero, y eso también entonces nos da una reducción en la estabilidad postural de las mamás. Esto clínicamente, digamos, ¿cómo se traduce? A ver, hay más inestabilidad, sobre todo hay más antirretropulsión, sobre todo hay mayores episodios de vértigo, ya tenemos unos niveles de estrógenos altísimos, hay una alteración en la marcha. Entonces miren que no es solamente el pie propiamente dicho, sino que es también las rodillas, que están haciendo que esos ligamentos, digamos, estén un poco más laxos de lo normal, y con esto entonces mayor aumento del riesgo de caídas en nuestras mamás. Y en el tercer trimestre estamos entonces llevando desde la semana 27 hasta la semana 40. Acuérdense que también podemos ir hasta la semana 41, 42 en algunos casos, y hay un incremento del peso corporal. Prácticamente estamos aumentando desde unos 5 kilos, hay maternas que nos están aumentando hasta 20 kilos, la progesterona está elevada 20 veces, el estradiol 30, 40 veces. Y lo cierto es que esto, ¿cómo se traduce? O sea, realmente si hay una hidropesía endolinfática muy manifiesta, hay mayor inestabilidad, mayor riesgo de caídas, unos cambios posturales y una oscilación anteroposterior que se hacen muchísimo más notoria. Con esto nosotros, digamos, no nos quisimos quedar. Hicimos esta revisión tanto con el grupo de maternofetales y también con Jorge, y vimos entonces qué era lo que pasaba realmente dentro de nuestra clínica universitaria. Esta creo que es de las pocas investigaciones que tenemos en Latinoamérica sobre qué pasa en una clínica maternofetal con la parte del vértigo en las mamás, y se van a llevar realmente una sorpresa. Y es que de 103 mamás que nosotros seguimos, solamente 20 sí nos dijeron, vea, tengo vértigo y me ha dado vértigo, y sobre todo he tenido estos síntomas y siento que todo me gira.
Y miren que la media realmente son pacientes muy jóvenes, o sea, con 28,4 años, y realmente cuando les daban más los vértigos, pues tendrían ser sobre todo, a ser sobre todo en el tercer trimestre de la gestación. En el primero no teníamos, digamos, tantas mamás que nos refirieran esto, pero realmente en el tercero era donde más se daban. Y hay algo bastante, digamos, importante, y es que la percepción del vértigo en previo embarazo, en algunas eran como que, pues yo sí sentí estos síntomas, pero no pensé que esto le podía llamar vértigo. Y lo cierto es que hicimos este análisis bivariado y multivariado y nos dimos cuenta que sí, esas mamás tenían, si ya habían tenido este vértigo, pues tenían la posibilidad de volver a hacer un vértigo en el siguiente embarazo. Y muchas de ellas ya lo hicieron consciente, otras que ya, digamos, tenían plan de tener otro hijo, pero decían, bueno, para la próxima ya voy a tener entonces un poco más, no solamente de cuidado con mi salud vestibular, sino entonces también con las caídas y con todo esto que conlleva el estar, digamos, en el periodo gestacional. Hay unos desencadenantes de vértigo en las pacientes gestantes que son muy críticos. Número uno es el cambio de posición, por ejemplo, como levantarse de la cama. Sabemos que están prácticamente siempre durmiendo del lado izquierdo. Al levantarse sienten como si hubiera una descompresión general. Ellas mismas dicen que sienten como un embotamiento cuando se están levantando de la cama. Otra cosa es al girar rápidamente la cabeza. Aquí tenemos que no solamente hay un edema que está a nivel entonces cerebral, sino que también hay una alteración sobre todo del líquido endolinfático, que esto hace que sobre todo el reflejo vestibulocular pues esté funcionando muchísimo más retardado de lo normal. La otra cosa es, por ejemplo, cuando están en grandes alturas en edificios muy altos, o por ejemplo, en alcanzar un objeto de una altura superior se hace muchísimo más difícil para mamá y digamos, les desencadena muy fácil estos síntomas. Y también hay ciertos alimentos que, por ejemplo, como las pacientes migrañosas, el consumo de chocolate, de encurtidos, de jamón, de atún, de queso, de menta, de comida china, hacía sobre todo que se les aumentaran los vértigos o la sensación de vértigo en el embarazo. Y la otra cosa importante es también, digamos, la exposición a ruidos muy intensos. Hay, digamos, una sensibilidad, como les contaba al principio, una sensibilidad desde la cóclea hasta la corteza auditiva que se hace bastante importante. Pero no solamente estaba el vértigo en estas mamás que sí nos refirieron realmente que tenían vértigo, sino que también tenían muchas náuseas, tenían muchos vómitos y inestabilidad principalmente. Aquí es muy importante, esto lo hablábamos con los médicos maternofetales, y es que es muy importante definir, porque esto puede ser incluso también un motivo, y todos me dirán, pero es que esto puede suceder en una preeclampsia, pero estas pacientes tenían la presión arterial controlada. Si una paciente sí me está haciendo estos síntomas, sobre todo de tinnitus, de fotopsias, de cefalea, y tenemos cifras tensionales entre 160 a 110, pues estamos hablando de una preeclampsia que tenemos sí o sí que ir a estudiar. Pero una paciente que no tiene unas cifras arteriales elevadas, pues sale con estos síntomas, pues entonces vamos a ver que es posiblemente una alteración que se está dando, sobre todo a nivel gestacional, desde la parte vestibular, pero no asociada a un cambio vascular, sino asociada a un cambio volumétrico que estamos teniendo en estas gestantes. Y la otra cosa es la cefalea. Esas cefaleas hay que diferenciarlas muy bien. La cefalea que está asociada a la preeclampsia y la cefalea que no está asociada a la preeclampsia, que eso nos puede dar sobre todo en las mamás. Con estas mamás, con estas 20, hicimos de todas maneras un cuestionario del Dizziness Handicap Inventory a ver dónde era que más se afectaba. Y realmente donde más se afectan es en el aspecto funcional, es decir, tienen una discapacidad moderada o grave que digamos es mucho más notoria, e incluso en el aspecto físico también. El aspecto emocional no fue tanto, pero realmente donde más nos salió, digamos que había una alteración en las mamás, era sobre todo a nivel de la discapacidad, del aspecto funcional y del aspecto físico. Así que eso es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo para quienes van a estar al lado de estas mamás recibiéndolas también. Pero entonces, ¿cómo podemos objetivamente, digamos, ver esas alteraciones del sistema vestibular en nuestras gestantes? Esta fue una pregunta que, digamos, yo la tenía desde que era residente, que afortunadamente di con un gran equipo de investigación que lo tengo en la Ciudad de México y en Guadalajara, y que tengo a mis profesores de medicina materno-fetal, que con ellos sigo trabajando de la mano. Y lo cierto es que nos preguntamos todos como, bueno, ¿cómo los vamos a evaluar y con qué herramienta? Realmente esta herramienta que vimos, digamos, sobre todo para ver esos canales semicirculares, saber qué era lo que estaba pasando y que son un indicador indirecto de qué pasa directamente en ese sistema vestibular de esas mamás, pues era el VEGIT. Y nosotros afortunadamente, digamos, tuvimos la oportunidad no solamente de tener el VEGIT interacústico, sino también el de Otometrics, y hacer entonces un estudio, sobre todo en las mamás, de qué era lo que pasaba, no solamente durante sus periodos, digamos, durante 8 semanas seguidas, que van a ver uno de los estudios, sino de hacer VEGIT a todas las mamás que no tuvieran ningún tipo de enfermedad vestibular,
y que entonces nosotros pudiéramos ver, listo, qué es lo que pasa con la función, si están disminuidas las ganancias, si están aumentadas, qué es lo que estaba pasando. Lo hicimos entonces tanto con el viejito Interacoustics como el viejito de Autometrics, y con ellos entonces pudimos ver entonces a ver si había una intervariabilidad, la cual nos dio en un alfa Cronbach de 0.8, es decir, que nos dio muy buena intervariabilidad entre los dos equipos, es decir, que los resultados son, digamos, equiparables y que prácticamente no importa el equipo que se haga, pues igual nos iba a dar muy alterado. Y obviamente chequeamos muy bien todas las cosas, cintas de los equipos, obviamente la posición de las maternas, el procedimiento que se iba a hacer, la adecuación en las habitaciones donde los íbamos a hacer. Algunos los hicimos en la unidad materno-fetal en el área de urgencias, y eso también entonces nos ayudó un montón para ver cómo la acomodación de las mamás, y obviamente chequeando como todas las condiciones de que siguieran las instrucciones, que las mamás de todas maneras se sintieran cómodas. Y esto lo hicimos aproximadamente durante unos 5 meses en la clínica universitaria. Y con esto pudimos realizar este estudio que lo publicamos tanto con Jorge como con nuestro equipo del Centro de Vértigo y Mareo. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos, digamos, en estas mamás que hicimos todos estos vejitos? O sea, ciertamente vimos que habían unas asimetrías y unas ganancias que eran bien bastante importantes, sobre todo en el canal lateral. Ya les voy a mostrar entonces las regresiones lineales de qué fue lo que pasó, pero ciertamente se nos aumentaban, es decir, teníamos lo que nosotros pensaríamos, bueno, es una hipermetría. Usualmente cuando vemos unas ganancias muy alteradas o cuando las vemos muy altas, entonces no, pues esto fue por la cinta del Google que estaba como súper suelta, pero asegurando, digamos, como todos esos posibles co-founders o posiblemente, digamos, lo que serían como riesgos de sesgo, vimos que no, y miren que los hicimos con 2 equipos y teníamos unas ganancias totalmente grandísimas, que obviamente esto comentándolo en la ciudad de Bogotá cuando tuvimos el masterclass de aquí de Colombia, ciertamente vimos que estaban súper, súper altas, y tuve la oportunidad de comentarlo también con el doctor Darío Jacobino, y pues en realidad decíamos, bueno, esta hipermetría es netamente por inflamación, y obviamente eso se puede ver en fenómenos como en los IDGOPS, como en la cerebritis, como las inflamaciones propiamente dichas. De esto ya hay, digamos, literatura sobre por qué pueden dar esas hipermetrías, y ciertamente pues aquí las mamás también se meten un poco, digamos, como en este juego. Aquí les muestro las gráficas de los canales laterales. Miren que a medida que va aumentando la edad gestacional, se van subiendo las ganancias de una manera prácticamente casi llegando entre 1.4 a 1.5 en algunas de ellas, justo en los laterales. Eso nos llamó demasiado la atención y afortunadamente fue estadísticamente significativo. Lo hicimos incluso varias veces para comprobar que lo que estábamos obteniendo sí era totalmente real, y lo cierto es que fue un hallazgo que no nos esperábamos, y tiene mucha lógica cuando lo comentaba con mis compañeros otopatólogos en Boston, y es que el aumento del líquido endolinfático, sobre todo en los laterales, pues obviamente hace que estén súper aumentados y no haya, digamos, un flujo adecuado de líquido endolinfático y se repose ahí, incluso hasta los 9 meses de gestación, ya hasta la semana 40-41, cuando ya este fenómeno sería reversible. Pero otra de las cosas importantes que también se agrega es que las ganancias, sobre todo en los posteriores y en los anteriores, como les voy a mostrar, pues algunas tienden a variar un poco y no están, digamos, tan bajas como uno esperaría. En los canales posteriores, miren que se mantiene igual una ganancia, pero más bien tendiendo como a la normalidad. Estamos entre 1, 1.2, pero ya más bien tirando como a 0.9, que esos son valores que sabemos que son normativos, sobre todo para los equipos de Interacoustics y de Autometrics, que afortunadamente aquí les doy el spoiler, ya con Jorge terminamos este trabajo, esperamos pronto poderlo mostrar en la Barney el año entrante. Estamos haciendo los valores ya normativos para nosotros, para acá, para Latinoamérica. Pero lo cierto es que miren que acá, sobre todo en estos canales posteriores, no hay tanto cambio. O sea, no se ve un trend hacia arriba como esperaríamos, por ejemplo, en los laterales, sino que más bien tiende a permanecer en normalidad. Lo mismo que en los anteriores, solamente un poquito en estos izquierdos sí nos fueron como un poquitico como hacia unas ganancias de 1.2, 1.1, pero no fue, digamos, como tan notoria ni estadísticamente significativa, por ejemplo, como en los laterales, que eso es como una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y cuando fuimos a ver las asimetrías, realmente no vimos unas asimetrías así que súper altas. En algunos, obviamente, sobre todo en los right anterior, left posterior, vimos algunos sí como un poco como más dispersos, pero lo cierto es que miren que se mantienen siempre como unas asimetrías incluso menores del 25%. Entonces, no tenemos como algo tan patológico como lo podíamos esperar. Pero además de eso,
Realmente esto fue más por sugerencia de uno de mis mentores en los Estados Unidos, del doctor Erwin Schneider, y me dijo, pero estás haciendo como el paneo general de qué es lo que pasa durante todas las posibles semanas estacionales y con esas ganancias, pero ¿por qué no sigues directamente a algunos de esos pacientes, por lo menos por un periodo de tiempo? Lo cierto es que tener una mamá que uno la comprometa, ir todas las semanas, incluso pues hasta la clínica y todo, pues fue un desafío completo, pero la verdad fue uno de los trabajos que más me he disfrutado y tuve la oportunidad de tener a 8 maternas durante 8 semanas. Aquí les pongo los gráficos, obviamente estos artículos están abiertos al público. Eh, Empezamos con unas maternas que miren cómo son en la semana 20.6, 21.4, 23.2, incluso hasta la semana 32.4, algunas prácticamente ya estaban casi cercanas a lo que sería como el término o ya lo cuando empezarían, digamos, como todo el periodo, digamos, ya de incapacidad. Pero lo cierto es que miren que estos canales laterales, o sea, prácticamente se reafirma la hipótesis que nosotros vimos en nuestro estudio anterior y es que se van muy altas las ganancias, incluso haciéndolo con los dos equipos y durante todas las semanas. Y miren que va viendo como un trend que sí tiende hacia arriba y casi con unas ganancias de 1.5, 1.6 en los dos equipos. Sabemos que un poco en el de Interacuse que está un poquito aumentada las ganancias, pero ciertamente miren que se veía esto. Y es ese líquido linfático que está ahí netamente super flotando, que hace que nos aparezca, digamos, como este fenómeno. Y miren que en todas las maternas, a excepción solamente de la de 23.2, que se nos bajó, digamos, como un poquito la ganancia, el resto tienen como un patrón que es muy paralelo y que tiene, digamos, como hacia arriba, en una curva ascendente. Con el canal semicircular anterior también nos fue pasando un poco esto, no tenemos unas ganancias tan exageradas, pero nos están llegando a 1.2, que de todas maneras, digamos, es una ganancia que de todas maneras está aumentada para el canal anterior. Y sí fue muchísimo más variable, sobre todo en el canal posterior, incluso miren que se tienden, digamos, como a estabilizar, sobre todo en una media de 1, incluso de 0.9, entonces el posterior no lo tenemos tan afectado como lo podíamos pensar. Y todos pensarían, bueno, pero incluso ya vimos que en las alteraciones hormonales nos decían, no, pueden haber más BPPBs, pueden haber más debridamiento, todo eso, pero es un fenómeno totalmente independiente porque miren que va sobre todo más ligado a la parte hormonal que más, y sobre todo a los posibles debris que puedan haber en los canales semicirculares, también digamos como a la posición de las mamás, pero aquí se ve totalmente diferente y objetivamente pues vemos que los posteriores no están tan alterados como pensaríamos que podrían estar. Aquí vemos cómo están los niveles, sobre todo de los estrógenos. Miren que entre los 20 y los 30 años comienza a haber como un aumento, sobre todo como de estos estrógenos y de estas progesteronas, pero ya comienza entonces incluso desde la edad de los 50 años ya a disminuir prácticamente a los 80. Y aquí ya se meten otros fenómenos que son bastante importantes y son los de menopausia, que realmente es otro capítulo abierto, sobre todo en la parte de medicina de la mujer. Entonces, eso digamos que es para mostrarles que tenemos unos picos prácticamente 35 años y miren que ya comienza entonces a descender, con lo cual entonces los síntomas vestibulares cambian porque ya no van a ser como estos patrones tan hidrogópicos que estábamos viendo, sino que entonces incluso ya empiezan a verse más las partes de las vestibulopatías unilaterales, de las bilaterales, sobre todo ya en las pacientes más mayores. Y eso también entonces, ¿por qué pasa? Porque es que de todas maneras esa estría vascular, obviamente donde están las células, los receptores IKS, donde están las células marginales también se atrofian, entonces obviamente también, digamos, esos receptores que salen inhibidos por estrógenos, pues ya empiezan a perder su función, con lo cual entonces ya estamos viendo que sucede otro fenómeno totalmente inverso al que teníamos entonces en las adolescentes que estaban teniendo la menarca. Y hay otros escenarios importantes por mencionar, sobre todo en las mujeres, y es el uso de anticonceptivos. Esto de todas maneras lo tenemos en toda Latinoamérica. Tenemos etinilestradiol, tenemos algunos que están combinados, otros que no, pero lo cierto es que cuando tenemos estos componentes de estrógenos y de progestinas, tenemos vértigos paroxísticos que si bien son bastante leves, hay mucho cambio en el pH endolinfático porque es que están prácticamente manipulando el ciclo normal de lo que se debería seguir. Hay alteración sobre todo en el metabolismo de las glucosas y de los lípidos, que eso es bastante importante y nos lo dicen los ginecólogos. Sabemos que entonces estos también tienen un efecto sobre todo a nivel de piel, a nivel entonces también de grasa muscular y también eso genera entonces que hayan ciertos fenómenos vestibulares que tenemos que tener en cuenta. Las pacientes migrañosas vestibulares nos van a aumentar sobre todo los episodios
y por eso es muy importante también negociar con el ginecólogo cuál va a ser el método anticonceptivo a seguir. Entonces, con estas migrañas vestibulares, muchas veces se les hace todas las inyecciones de cada 3 meses, hay otros que entonces tienen como el implante que les dejan, que es el Yadex, que se los dejan aquí, y hay otros, por ejemplo, que ya deciden directamente utilizar el Mirena, que es el dispositivo intrauterino, y también entonces hay que ver la parte de los vértigos y los acúfenos que se pueden presentar en estas pacientes, sobre todo cuando están en los primeros usos de esos anticonceptivos. Pues esto era lo que les quería compartir. Realmente nos pueden seguir en nuestras redes de la Academia del Vértigo, donde tenemos este maravilloso proyecto que comparto con mi socio Jorge Madrigal, mi red personal y también nuestra red del Centro de Vértigo y Mareo de Medellín. Estamos abiertos a preguntas. Obviamente también tenemos las rotaciones que quieran venir a hacer. Estamos también en la Clínica Universitaria Bolivariana, donde hacemos las pruebas vestibulares. Hemos tenido rotantes que han tenido la oportunidad de ver cómo hacemos todas las pruebas diagnósticas en las mamás, y la verdad que ha sido una experiencia grandiosa, y para mí este tema, la verdad, me encanta, me apasiona, y tenemos entonces una investigación en curso también sobre las mamás que tienen hipertensión y que tienen diabetes. Entonces, nada, creo que es un tema hermoso que no nos fijamos los otoneuros y que creo que vale mucho la pena también tener en cuenta. Perfecto, Meli. Oye, súper clara la presentación, súper buena. Muchas Nunca, gracias. nunca, en realidad no es algo que tenga como uno muy presente a la hora de evaluar una mujer, porque por lo general nuestros pacientes vestibulares, la mayoría son mujeres. Y claro, lo que dices tú, chuta, me vino así como a la mente varios escenarios con pacientes específicos. Recuerdo una paciente embarazada hace poco y me surgen como algunas preguntas también. Respecto a los estudios, no sé si no lo mencionaste, pero creo que lo mencionaste, creo que algo de electrocoreografía, pero hicieron estudios por potenciales. No, 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 no. Primero hicimos No, acá, sobre todo, bueno, yo te digo, estoy en la Clínica Universitaria Bolivariana. Es una ¿ya? clínica que realmente, incluso para que nos aceptaran en el comité de ética, el BEJIT, fue todo un logro. Eso Ya. sí lo puedo decir. Entonces, digamos que al mostrar que entre menos invasivo sea el estudio, realmente nos va mucho mejor. Porque la verdad, pues sí tienen como ciertas regulaciones, porque nos dicen que no le haga daño al bebé. Somos una clínica, al ser pontificia, tiene unas ciertas limitaciones también. Ya, Realmente, claro. sí, yo creo que ustedes en Chile entienden bastante, bastante bien eso. Pero obviamente sí hay mucho por hacer. O sea, obviamente también hay que ver la parte de las bionistagmo de las pacientes. Em, ¿Cuál es la cosa? Nosotros tenemos la clínica llena de pacientes. O sea, realmente te digo, la clínica universitaria tenemos casi 3 pisos llenos de solo mamás, pero obviamente es una recirculación de mamás cada tanto. Entonces, la captación realmente, eso ha sido crítico con los ginecólogos, porque incluso ya ellos ya se hicieron conscientes de que pueden hacer este examen. O sea, lo más lindo, digamos, del examen de esos estudios ha sido concienciar a mis compañeros de ginecología de obstetricia, porque ya ellos ven mamá mareada o ven paciente que ya uno les explica, esta presentación obviamente también se las di, y ellos ya todos son como conscientes de hay que evaluar a la paciente que es materna y que tiene una alteración del equilibrio. Entonces, eso me ha Claro. parecido totalmente hermoso, lo he podido compartir. Además que son mis profesores, entonces siento como una emoción doble de que ellos también entonces se hagan como muy conscientes de eso. Pero ciertamente sí hay mucho por hacer. Les cuento que solamente había un estudio en Bejit en todo el mundo, lo hizo un grupo en Turquía, pero tenían un sesgo, y es que las mamás eran con hiperemesis gravidarum, es decir, con esos vómitos que tienen alteración electrolítica todo el rato. Entonces ahí Mm, no teníamos a la mamá con sus electrolitos normales, con lo mm. cual creo, y esto lo digo con mucho orgullo, que tengamos en Latinoamérica este estudio nos hace que como región nos miren también un poco, y podamos tener esta literatura de mamás que son sanas, que no tienen alteraciones vestibulares y que fuera de eso no tienen ningún tipo de alteración como una hiperemesis gradual. Sí, perfecto, ya. No, me imagino, claro, o sea, y trabajar más encima con pacientes embarazadas, claro, no es fácil por el tema del comité de ética, como dices tú. Sí, eso es verdad. Dejo el micrófono abierto para el que quiera realizar alguna pregunta. Si quiere, la puede hacer a través del chat o puede levantar la mano y yo puedo darle el micrófono. Eh, mm, Sí, yo. no sé si.
Hola, hola. Juan, Claro, Juan, por favor. sí, muchas gracias. Wow, no, pues sorprendidísimo de toda la información y el abordaje, sobre todo metodológico, doctora, mis respetos y admiración. Muchas Realmente, gracias. eh, en el área de investigación reconozco todo el esfuerzo y sobre todo el abordaje metodológico y es un gran esfuerzo. Entonces, con esto van a poner muy en alto a toda Latinoamérica y pues sin duda divulgar la información. Aquí, Muchas dentro gracias. de su protocolo de investigación, doctora, tal vez me adelanto una pregunta a un paso más y es, entiendo que deben de haber encontrado a algunos pacientes con las alteraciones hidropésicas. Mi pregunta es si en alguno de ellas, en primera, las trataron y en segunda, si las trataron, ¿qué experiencia tuvieron con el uso de esteroides? Hola, esa es una gran pregunta. Mira, realmente de lo que más tenemos uso, afortunadamente, es con esteroides, porque es que no podemos poner betaistina, o sea, los maternofetales la tienen vetada. La otra cosa son las Súper, benzodiazepinas, que es que también tiene, digamos, el paso transplacentario, entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en las últimas semanas es cuando se puede dar benzodiazepinas, antes no, porque es más riesgoso para el bebé. la depresión, claro. Sí, por la depresión, sobre todo que puede dar respiratoria, digamos, aunque sea poca la dosis, pues sí nos induce un riesgo muy grande en el bebé. La difenidagamina realmente se ve como un buen aliado, sobre todo entre las semanas 25 a 35. Y la otra cosa que es bastante importante de mencionar es que esas pacientes que son idiopáticas, obviamente por comité de ética, las pacientes que salían enfermas, obviamente yo las tenía que evaluar. Yo soy afortunadamente la otorrina de la clínica. Entonces quedó, digamos, bajo manejo mío. Sí, tuve que negociar mucho, aprender mucho de los maternofetales. Digo que le quité un poco de miedo al corticoide en las gestantes, porque yo decía, no, de pronto por los pulmones del bebé me da susto, pero ciertamente te digo que es como la herramienta más fácil de utilizar, sobre todo con la metilprednisolona, que fue como el fármaco que me permitieron usar más. La prednisolona ya la vieron muy pesada, con un gramaje muchísimo mayor, mientras que la metilprednisolona pues es mucho más amable, sobre todo con la mamá. Obviamente sí les da unos efectos gastrointestinales muy tenaces y de por sí eso se les agrega a la gastritis que tienen las mamás también. Claro. Excelente, gracias, doctora. Con gusto. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a la doctora. Bueno, en realidad, eh, si no hay más preguntas, Melissa, una vez más, agradecerte por siempre tu amabilidad de enseñarnos, de mostrarnos tu trabajo. Y en realidad, ahora yo creo que muchos nos quedamos sin preguntas porque en realidad fue muy completa la presentación. Quedó muy claro, nos enseñaste cosas que en realidad no se hablan, no se presentan, por ejemplo, cuando uno enseña esto, la metodología de cómo evaluar un paciente vestibular, muchas veces no se contempla el tema de lo que hablaste, ¿no es cierto? De todo el tema de la hormona, el tema de la gestación, especialmente en la mujer, ¿no es cierto? Así que nada, felicitarte, es un tremendo trabajo, sigue así nomás, ya, y nada, muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ti.